Bueno, pues como se dieron cuenta mis hermanos, el día de hoy vamos a estar dando lectura justamente a este pasaje de la Biblia que mi hermano pues acomodó y ajustó de tal manera que fuera justo el mensaje de Marco, dando paso a la situación de lo que es justamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces vamos a dar inicio con una oración, mis hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos en esta mañana, porque Padre nos permites celebrar, Padre, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hace más de 2000 años, porque traía esperanza, Padre, porque traía cosas muy importantes para la humanidad, Padre. Padre, permite que este mensaje, como es lo correcto, llegue a nuestros corazones y que, Padre, podamos entender lo que tú tratabas de decirnos a través de nuestro Señor Jesús en las diferentes situaciones y circunstancias en las que se presentó este evento. Padre, permite que abramos nuestra mente, nuestro corazón y que podamos entender, Padre, que no haya distractores en este momento en el mensaje que vamos a dar esta mañana. Gracias te damos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues la lectura, como vimos, es Marcos 11, del 1 al 11. Y como cada año, mis hermanos, los cristianos en estas fechas tenemos como tradición festejar la Semana Santa, la Semana Mayor, llamada así ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, la cual da inicio con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Así es que vamos a comenzar mencionando que por más de 3 años, todo lo que hemos venido viendo en el libro de Marcos y en los otros evangelios también, el Señor había estado enseñando la palabra, haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio terrenal. Su entrada en la ciudad de Jerusalén, aquel Domingo de Ramos, había de provocar una reacción en cadena que culminaría con su muerte en la cruz del Calvario, durante la fiesta de la Pascua que se celebraba en Israel en esos días. A diferencia de Julio César, Jesús no entró en Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar toda la resistencia, sino como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. No llegó a esta ciudad montado en un caballo, ni rodeado de ejércitos armados, ni con un animal muy poderoso, que pudiera ser un corcel, un caballo, o con ejército, como lo mencionamos, sino montado en un pollino de asna, rodeado de sus discípulos y de una gran multitud que le aclamaba, sin tener un claro entendimiento de la naturaleza de su reino. O sea, había mucha gente ahí, pero que realmente no sabía a ciencia cierta de qué se trataba toda esta situación. César entró en Roma para gobernar el imperio romano de hierro, pero Cristo entró a Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por los líderes religiosos de su nación y ser condenado a muerte. Durante esa fiesta, donde los judíos sacrificaban miles de corderos cada año conforme a la ley mosaica, corderos que nunca podían quitar los pecados de nadie, todos esos sacrificios señalaban a ese gran sacrificio que había de ocurrir el próximo viernes de esa semana, cuando el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Escritura, mis hermanos. La muerte de Cristo es el punto focal de toda la historia humana. Esa es la línea divisoria que separa a los que se salvan de los que se pierden. Es la línea divisoria entre el cielo y el infierno. Es por eso que los cristianos
le dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron en esa última semana. Haciendo un análisis con relación a ese acontecimiento del ministerio terrenal de Jesús, tan relevante para los cristianos, vemos, por ejemplo, que Mateo le dedica un cuarto de su evangelio, Marcos le dedica un tercio, Lucas un quinto y Juan la mitad completa de su evangelio, solamente para hablar de esos 7 días, si es que lo sumamos. Ahora, si sumamos el contenido de los 4 evangelios, veremos que hacen un total de 89 capítulos, 30 de los cuales se enfocan en estos 7 días. Dicho de otra forma, más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalle lo que sucedió durante la semana de la Pasión de Cristo, que comienza justamente con la entrada de Jesús en Jerusalén. Y de paso es muy importante hacer notar que la alimentación de 5,000 hombres con los peces y los panes y la resurrección de Cristo son los únicos 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. El pasaje que vamos a ver el día de hoy es conocido como la entrada triunfal. Ciertamente Jesús era el Mesías del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hijo de David, que habría de sentarse para siempre en el trono de su padre. No obstante, la mayoría de las personas que estaban ahí ese domingo de Ramos aclamando a Jesús no tenían la menor idea de qué clase de rey era él, ni de qué tipo de reino venía a implantar en la tierra. Ni siquiera sus discípulos lo sabían. En el relato del Evangelio de Juan nos dice que los discípulos entendieron lo que sucedió ese domingo hasta después de la resurrección. Así de ese tamaño es esa situación, en donde muchos no entendían eso hasta que Jesús murió y resucitó. Mis hermanos, este pasaje es muy significativo. Es un pasaje muy sensible y, como siempre, espero que nos sirva para que nos mueva, para aclamar a Jesús como Rey, pero teniendo plena conciencia de lo que eso implica. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor. No se puede cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. No es Rey solo de los domingos, Él es el Rey durante toda la semana, los 365 días del año. No se trata de cualquier personaje, no es una invención del hombre. Los cristianos debemos de ver a Jesús como el único Rey y será Rey por toda la eternidad. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. La soberanía del Rey, aclamando al Rey, y la mirada triste y penetrante del Rey. Pasamos primero por la soberanía del Rey. Veamos lo que nos dice el capítulo justamente 11, del 1 al 3. Y cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor se está dirigiendo a la ciudad de Jerusalén. Desde Jericó, donde ocurrió el evento con el ciego Bartimeo, el Señor va rodeado con sus discípulos, una gran multitud, y cuando se encontraban a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, al estar cerca de Betfagé y Betania, aldea donde vivían sus amigos Lázaro, Marta, María, y donde Cristo recientemente había hecho el milagro de resucitar a Lázaro, cuenta Marcos que Jesús, estando en ese lugar, les pidió a sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente a buscar un pollino de asna, que es un animal joven y sin domar. En particular, deberían de ser un animal que jamás hubiera sido montado. Las instrucciones eran precisas. Este pollino estaría en la entrada de la aldea
solo habría que desatarlo y llevárselo. Y si alguien preguntaba sobre esta situación, solo tendría que decir que el Señor lo necesita. Hermanos, este quizás sea un hecho intrascendente, no obstante, es un claro ejemplo del poder de Jesús. Él sabía muy bien todo lo que iba a suceder, porque todo lo tenía bajo su control. No es casual que nadie impidiera que los apóstoles se llevaran a este pollino para que lo usara el Señor. Ese es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, imagínense el impacto de sus discípulos cuando ellos llegaron a la aldea, se encontraron con el pollino, como había dicho que nadie había montado atado fuera de la casa. ¿Saben lo que está haciendo el Señor aquí? Él quería que sus discípulos supieran que Él estaba en control por todo lo que iba a suceder. Esa semana Él quería que la muerte en la cruz no iba a ser por accidente o un accidente. Así que es por eso que el Señor había instruido a los discípulos, había insistido de hecho a los días previos a la llegada de Jerusalén, de todo lo que iba a suceder cuando ellos llegaran. Allí recordemos que Él les decía que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los líderes religiosos, en manos de los gentiles y sería burlado, golpeado, escupido y finalmente clavado en la cruz, como lo podemos constatar en Lucas 18:32. Él quería hacerles ver a sus discípulos que Jesús lo había planteado todo hasta en el más mínimo detalle. Y eso sirvió, mis hermanos, para que los discípulos entendieran el punto, porque más adelante vemos en el libro de los Hechos que Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio, donde fueron amenazados para que no siguieran predicando el Evangelio. Y dice en Hechos 4:24-27, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra el santo Hijo de Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos son los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de determinar que sucediera. Ellos entendieron el punto. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos de Israel, no estaba en las manos del gobierno de Roma. Si ellos fueron responsables de su pecado, pero al mismo tiempo, y sin saberlo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban siendo utilizados y no se daban cuenta, por supuesto. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecados de la humanidad. Cristo no fue forzado a morir en la cruz, lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor a ustedes, mis hermanos, y por amor a mí. Amén, hermanos, de verdad que damos gracias por esa situación. Así es que vamos a ver lo que nos dice Juan 10:17-18. Jesús dice en estas palabras muy elocuentes, por cierto, sobre lo que iba a vivir, pero son muy profundas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Rey soberano fue llevado a la cruz porque Él quiso ser llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Y surge la pregunta: ¿por qué tenía que entrar Jesús a Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué no entró en la ciudad caminando como de hecho seguro lo había hecho en muchas ocasiones, varias veces durante su terreno, su paso por la tierra, por el caminar terrenal? Quizás podríamos pensar que hubiera podido entrar en un poderoso corcel, como ya lo mencionamos, en un caballo imponente. Hay caballos árabes que son muy bien
conservados allá en aquellas zonas. De hecho, son de concursos sus animales, los caballos árabes. Era muy típico que los reyes en aquellas épocas así lo hicieran. Hay una película muy famosa, no sé si recuerden, de Ben Hur, justamente. Todos hemos tenido oportunidad de verla. Si no la han visto, la viejita, Charlton Heston, se la recomiendo. La nueva creo que está un poco más digitalizada, pero la otra es impresionante por los animales que presentan, porque los caballos árabes son muy importantes. Hermanos, quizás encontramos una pista en el versículo 3. Veamos una vez más este pasaje que dice: ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita. Una vez más, el Señor está evidenciando aquí su omnisciencia. Él lo sabe todo, no solo dónde está cada asna, como cada burro, cada pollino. Él sabe quiénes son incluso los dueños de esos animales. Y Él sabe cuál es la condición de cada uno de estos. En otras palabras, el que aquellos conocían a Jesús y confiaban en Él. Así es que sin ningún problema le iban a facilitar la asna y el pollino, simplemente porque lo necesitaban. Ahora, pensemos que tal vez para los discípulos esta fue una encomienda un tanto incómoda. Imaginemos que ahorita yo mando a alguien, ¿sabes qué? Ve y agarra el carro que está allá afuera y llévatelo. O sea, es complicado, es una situación incómoda. Imaginemos ese instante, hermanos, llegar a una aldea donde no conocen a nadie, encontrar al pollino, desatarlo y llevárselo. Podría darse una situación difícil porque podrían pensar que se lo estaban robando. Sin embargo, no preguntaron nada y no pidieron ninguna explicación adicional. ¿Y saben por qué? Porque Él es el Señor. Y ellos simplemente deberían, obedecer, ellos solamente deberían de acatar las instrucciones que le estaba dando Jesucristo. La profundidad de este evento es simplemente que nos demuestra que el Señor es el Señor, en donde quiera que esté. Este texto nos hace caer en la idea muy clara de que el Señor es y seguirá siendo Jesucristo, el Señor en todo tiempo. Lo reconocemos de diferentes formas: al orar, al postrarnos en su presencia, al obedecer, al invocarle, al reconocerlo, al alabarle. Mis hermanos, no se trata de una palabra sin sentido. Hay un canto que dice: Cristo en todo Señor. Y cuando Él nos da una orden, por extraño que parezca, nosotros obedecemos aunque no tengamos la menor idea de lo que está haciendo o por qué. Simplemente tenemos que obedecer porque Él es el Señor. Marcos no puede responder la pregunta que se hacen: ¿para qué necesita el pollino Jesús? Pero en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, que es el pasaje paralelo de Marcos, dice en el versículo 4 y 5: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía la encontramos en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Después de lo anterior, ya no debemos de dudar que todo lo que sucedería Jesús ya lo sabía. Se está cumpliendo esa profecía que se había hecho 500 años antes del nacimiento de Jesús, para que fuera más que evidente que Él era el Mesías, que Él era el Señor. Se había encargado de hacerles también saber al pueblo que su Salvador no llegaría a Jerusalén montado en un corcel o en un imponente caballo para aplastar al imperio romano. No, Él iba a llegar en un pollino de asna, asumiendo la postura humilde de un siervo. Ahora, hermanos, no debemos de confundirnos, porque Cristo vuelve otra vez.
Y cuando Él vuelva, Él no va a venir montado en un pollino. Ya no van a hacer las cosas igual. Dice en Apocalipsis 19, 11, 13, que vendrá en un caballo blanco y aplastará toda rebelión y los pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero aquel domingo de Ramos, Él no entró en Jerusalén a subirse en un trono, Él entró a subirse en una cruz. Nuestro Rey viene a nosotros, manso, humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos de ellos por medio de su muerte en la cruz. El Rey soberano que tiene el control perfecto de todas las cosas, hermanos, Él decidió ponerse a merced de estas criaturas rebeldes para vencer sus debilidades. Pensemos que Él es Rey de reyes, Señor de señores, amo y dueño absoluto de todo el universo, pero Él no vino al mundo de forma arrogante o altiva, no llegó para habitar en un palacio. Hoy existen en el mundo reyes y jefes árabes que viven con una suntuosidad y una extravagancia que ofende a la humanidad actualmente, mis hermanos. Pero Jesús no lo hizo así porque hubieras ido en contra de sus propios principios de humildad. Jesús, durante sus recorridos, muchas ocasiones tuvo que cruzar el mar de Galilea en una barca prestada. Aquel pollino que montó fue prestado. Incluso, y aunque parezca irónico, la cruz donde fue crucificado Jesús no estaba reservada para Él, sino para Barrabás. Tuvo que ser enterrado en un sepulcro también que fue prestado. El Rey de Reyes, el dueño de todo, decidió despojarse de todo para venir a salvarnos, pero seguirá siendo Rey y seguirá siendo el soberano. Continuamos en los versículos 4 al 6 que nos dicen: fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Un detalle interesante, mis hermanos: en aquella época no era común que un pollino estuviera atado en la puerta de la casa. Usualmente lo ataban en el patio interior de la vivienda. Pero en algún momento del día y por alguna razón que tal vez ni ellos mismos entendieron, a los dueños del pollino se les ocurrió la idea de sacarlo afuera ahí de la casa, y atarlo a la puerta que da a la calle, para que todo sucediera exactamente como Jesús había dicho. Hermanos, y quiero que ustedes imaginen al Señor Jesús entrando en Jerusalén. Él estaba rodeado de discípulos, estaba rodeado de miles de personas, y con su soberanía Él está moviéndolo todo para que ocurra exactamente como Él quería que ocurriera. Pensemos la tranquilidad que debe de causarnos, porque a veces parece que el mundo se mueve sin control, pero hay cosas que tienen consecuencias porque no se está actuando como Dios manda. No obstante, Jesucristo nunca ha perdido el control, por eso es que le seguimos confiando en Él. A pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de todo lo que está sucediendo, Él sigue teniendo control. Lo que estamos viviendo malo dentro del mundo son consecuencias de las malas decisiones de los humanos, las cosas que están hechas mal por los humanos. En este evento, incluso la algarabía del pueblo de Israel nos da la posibilidad ese día de recordarlo, como dice el texto, para que nos alegremos, nos regocijemos, para que demos voces de júbilo, porque el Rey llegó. Fue así exactamente como recibieron a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Pasamos al segundo punto, mis hermanos, aclamando al Rey. Así es que continuamos en los versículos 7 al 10 que dicen: y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene.
Hosana en las alturas. Cuando los discípulos le llevaron el pollino a Jesús, le colocaron un manto sobre el animal para que él se sentara, y así entró el Señor en la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido por una multitud de personas que lo aclamaban frenéticamente. Es necesario hacer notar, mis hermanos, que durante la fiesta de la Pascua la población en Jerusalén usualmente se triplicaba por la enorme cantidad de peregrinos que venían a adorar de diferentes partes del imperio. Pero se habla de miles de personas. Y esto, hermanos, se puede comprobar por el número de corderos que se sacrificaban en esa Pascua. Así que, para calcular la cantidad importante que asistieron a ese evento, es probable que había unos 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Por lo que deberíamos de suponer que Jesús fue recibido por miles de personas. Marcos nos dice que las multitudes que iban delante de él, así como los que iban detrás, gritaban: Hosana al Hijo de David. Imaginen esta imagen, hermanos, una gran multitud aclamando a Jesús, teniendo mantos, ramos por el camino para que el Señor Jesús pasara por ese lugar. No cabe duda, la alegría, la felicidad de esas personas no podía ser contenida. Y seguramente los gritos de júbilo se escuchaban muy fuerte en esa ciudad. La espera había terminado, el Salvador estaba cumpliendo la profecía que vimos en Zacarías. Nadie, por ningún motivo, quería perder la oportunidad, al menos de ver la imagen de Jesús montado en ese pollino. Muchas de estas personas, mis hermanos, habían sido testigos de los milagros de Jesús, porque muchos, recordemos, que los fueron siguiendo, a donde iban los iban siguiendo. Habían hecho, pero en particular veamos que lo que dijo el Evangelio de Juan en el capítulo 12, del 9 al 13, para poder entender la euforia de esta gente. Recordemos que Jesús viene de Jericó y se detiene en la casa de Marta, María y Lázaro, en la ciudad de Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Desde ahí fue que envió a 2 de sus discípulos a buscar el pollino. Y ahora Juan completa la historia y dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así es que toda esa gente que estaba en casa de Marta y María, curiosos que querían ver a Lázaro vivo, ahora venían junto con Jesús, o ya se habían adelantado y estaban en la ciudad de Jerusalén. Y cuando lo vieron venir, empezaron a gritar eufóricos. Así que, como dijimos antes, mis hermanos, probablemente miles y miles de personas aclamaban al Señor por el camino como el Hijo de David, que había llegado como el Salvador Israel. Lo estaba. Las personas estaban extasiadas por la llegada de Jesús. Cientos de años esperando al Mesías, y ahora por fin venía llegando y entrando por las calles de Jerusalén, por lo que esa gente sentía tal gozo que hacía colocando los mantos al paso de Jesús. Esto es una costumbre muy añeja, como lo podemos constatar en el libro de Segunda de Reyes 9:13, que dice: entonces cada uno toma apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron cornetas y dijeron: Jehú es rey. Esta era una forma de manifestar su alegría al ver a Jesús. Veamos, hermanos, el significado de la palabra Hosana, que era muy gritada. Esa gran multitud gritaba con gran voz y era muy apropiada para ese momento.
ya que quiere decir, sálvanos ahora, te rogamos. Es una oración, sálvanos ahora, te rogamos. En ese momento esa multitud no tenía duda de que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el Salmo 118, 26, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cantaba durante la Pascua así: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Hermanos, por cientos y cientos de años ellos habían cantado el Salmo 118 y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantarle este salmo que cantaban durante la Pascua justamente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta gente parece estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico de Dios que le había prometido a David. La euforia era total, era una situación realmente impresionante. Ahora, hermanos, veamos las cosas de esta forma. Jesús, bajo estas circunstancias, si no hubiera tenido un plan bien definido, si su popularidad lo hubiera rebasado, es probable que en ese momento podría haberse coronado rey, probablemente lo hubiera logrado con gran facilidad y sin mucho esfuerzo por el éxtasis que vivía la gente. El ambiente se prestaba para una situación de estas. Esto me lleva a pensar, valga la comparación, mis hermanos, cuántos líderes religiosos, cuántos líderes políticos, sindicales, cuántos poderosos sabrían manejar con tanta esta popularidad, el poder que le da a la gente. Pues es común en la sociedad actual y del pasado que muchos terminan corrompiéndose justamente, engañando, porque realmente lo que les mueve es el poder y las riquezas. Jesús tenía sus objetivos muy claros. Él vino al mundo no para ser coronado por un gran número de seguidores. El objetivo principal de Jesús era salvar al mundo del pecado. El tiempo para verlo como Rey soberano vendría después de ser crucificado y resucitado, porque es a partir de ahí que muchos, los hombres que realmente lograron ver con claridad la vida y obra de Jesús, son muchos los hombres que tuvieron que esperar ese momento de morir y resucitar para creer en Jesús. Ahora, mis hermanos, veamos desde otra perspectiva este evento. Muchos de los hombres y mujeres que estaban victoriando a Jesús, días después iban a pedir a gritos que fuera crucificado. Es algo irónico, pero que nos deja una gran lección. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta que Él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían a un líder político que librara a Israel de una vez por todas del yugo romano. Ellos querían un rey que volviera a traer de una vez por todas a Israel todo el esplendor, toda la prosperidad de los días de David, de los días de Salomón. Ese es el Mesías que estaban esperando. Así es que ellos se dieron cuenta con el paso de los días que Jesús no había venido a dominar, Él había venido a morir, y fue justamente en manos de esos romanos que ellos querían que le expulsaran, y para todo esto es una gran decepción para todos mis hermanos, lo que pensaban y creían todos estos judíos. La personalidad del hombre siempre va en busca, mis hermanos, de un beneficio personal sin importar sus bases espirituales. Lo mismo da recibir lo que viene de Dios que lo que viene del enemigo. El verdadero cristiano ante cualquier situación se mantiene firme, como lo hicieron aquellos que vieron con dolor y tristeza cómo fue crucificado Cristo, como lo hacemos nosotros hoy en día. Jesús pagó los pecados del mundo con su muerte sin ser un pecado. La gente de esa época, hermanos, no estaba preparada para un Salvador que muere en debilidad. Ellos no estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de sus pecados, su total incapacidad para arreglar sus cuentas con Dios.
El Mesías que ellos deseaban era el que podía alimentar a multitud de personas con 5 panes y 2 peces. Ese era el Mesías que a ellos les convenía. Ellos querían un Mesías que encajara en sus expectativas mundanas y terrenales. No obstante, se toparon con un Mesías que los confrontaba con su pecado, que los llamaba al arrepentimiento, a la fe. Así es que esta gente estaba aclamando al verdadero Rey de gracia y perdón, pero lo estaban haciendo por una razón equivocada. Tristemente, hermanos, eso es lo que está pasando el día de hoy en muchas iglesias cristianas en el mundo, donde se predica a un Jesús domesticado, a un Jesús que puede satisfacer los deseos o anhelos de su corazón. Imaginen, mis hermanos, que hay muchos pastores que ven a Cristo y piensan que van a tener una vida próspera y saludable. Ven a Cristo y les ofrecen que van a tener un matrimonio maravilloso. Muchos pastores hacen ver a la gente este tipo de situaciones. O que vengan a Cristo y todos sus problemas quedarán sepultados en lo más profundo del mar. Ven a Cristo y serás una persona plena y feliz. Y son muchos los que asisten a estas iglesias cada domingo. Ellos tienen un Cristo solo en su imaginación, no en el corazón. Hermanos, ese domingo de Ramos una gran multitud estaba clamando a Cristo como Rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse a su autoridad, reconociéndole como Señor, como el amo, dueño absoluto de nuestras vidas. Por último, vamos a ver el punto, la mirada triste y penetrante del Rey. Dice Marcos 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos no aclara qué estaba pasando por la mente de Jesús en ese momento, cuando él estaba contemplando la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero Lucas nos deja ver lo que estaba encerrado en esa mirada del Señor. Dice en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén, comenzó a sollozar, a llorar audiblemente por la religión vacía, ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de toda esa gente. A pesar de las aclamaciones de toda esa gente, las alabanzas, porque tenían un corazón muy duro, como de piedra, y lo más lamentable es que Cristo lo sabía. Imaginen el dolor de Cristo, el dolor que sentía Cristo, experimentando en esa mirada triste y penetrante. Cristo lo lloró por toda esa gente que unos días más tarde iban a pedirle a un procurador romano y gritos que fuera crucificado. Lloró porque Cristo también sabía las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por haber rechazado a su rey. Dice Lucas 19:43-44, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Cristo lloró por la incredulidad y dureza de los israelitas y de todos aquellos que primero le aclamaron y luego le acusaron. Pero tal como sucedió en aquellos días, es seguro que el Señor sigue llorando por la perversidad y la maldad, la incredulidad y la dureza del corazón de muchas personas en la tierra en la actualidad. Jesús sigue llorando porque muchos no han venido a sus pies. Jesús sigue llorando porque todavía ve que cada día las situaciones son más complicadas en la tierra.
Hermanos, vamos a finalizar diciendo que no es cualquier cosa rechazar a Cristo. El Señor sigue esperando que vengas a Él. No por interés económico, no por interés personal para satisfacer tus necesidades terrenales. Jesús aún sigue llegando a cada domingo, como en ese momento allá en Jerusalén, aquí habitando. Pero a nuestros corazones. No cometamos el error que cometieron todos aquellos que primero lo aclamaron y después lo acusaron para ser sacrificado. Celebremos con alegría este domingo de Ramos. Hoy es un buen día para venir al arrepentimiento, recibir a Cristo de todo corazón y empezar una vez más a caminar junto a Él. No dudemos, hermanos, no detengamos nuestra fidelidad a Él, porque su venida hoy más que nunca está más cerca cada día que transcurre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Padre bendito, te doy gracias porque sabemos, Padre, que el día de hoy estás aquí con nosotros, Padre. Un Dios triunfante que entró a Jerusalén hace tantos años. Padre, que queremos que cada domingo podamos sentir esa pasión, poder aclamarte y poder gozarnos contigo. Que, Padre, podamos ponernos a cuentas, Padre, que podamos nosotros realmente tener un corazón dispuesto, una relación genuina contigo, Padre. Damos gracias por este tiempo, Padre, y permite que todo lo que hoy escuchamos y vimos, Padre, haga su parte del trabajo en nuestros corazones. Gracias te damos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.